Si los que se peleaban con el duque de Alba les hubieran dicho que ellos estaban dando origen a Holanda, a los Países Bajos, hubieran dicho, bueno, tú estás tonto, si yo soy de Flandes, no tengo nada que ver con Frisia. El público era, uno leía y 10 escuchaban, porque los 10 no sabían leer, y el que sabía leer leía para todos una y otra vez. En los mismos tiempos que podía sufrir por las desgracias que le escribía su general Duque de Alba, le estaban dando otras alegrías. No me gusta utilizar de guerra 80 años porque al menos 40 fue una guerra civil. Si allí lo que se enfrentaban eran 10.000 flamencos contra otros 10.000 flamencos. ¿Cuál es el propagandista mayor si yo tuviera que escoger a uno sobre la monarquía española y de los valores católicos? A don Francisco de Quevedo, pero no se le estudia por eso, se le estudia por gran literato, caso que es muy importante para explicar el matrimonio de Isabel la Católica con Fernando II de Aragón, primos entre sí. No hay que olvidar que quien hacía la propaganda no era el inculto, los que hacían la propaganda sabían español. Y entonces el duque de Alba se ve en el compromiso irremediable de tener que ir porque él es el que ha defendido que hay que ir. No quiere ir, ¿eh? De hecho, le dice varias veces al rey que no tiene que ir. Lo que sí tengo muy claro es que la leyenda negra donde más vigente existe es entre los españoles, era Imperio Alemán. No olvidemos que el nombre exacto es Países Bajos de Alemania. Por ejemplo, vemos aquí este grabado en el que se ven cerdos que se representaba así, marranos, ¿no? También se podía decir, a los españoles. Y tenemos también, me he apuntado aquí, cómo se les representaban como zorros a los españoles, como lobos. Y luego he visto muchísimos detalles que me han parecido muy curiosos, que si quieres nos comentas, cómo a la Holanda se les representaba con un león. También he visto los mendigos, ¿no? Que también se atribuye a estos protestantes holandeses. Y luego también se ven mucho esas 17 provincias, esos escudos aparecen todo el rato en todas partes. Y luego podemos ver también, bueno, esto ya es más conocido, la tiranía que vemos que se grababa mucho sobre los españoles. A lo mejor, no sé si estoy equivocado, no se representaban a estos holandeses católicos en la propaganda. Bueno, es algo culpa, digamos, de la historiografía quizá más hispánica, pero simplemente con leer los nombres de quienes dirigían las unidades más importantes españolas, uno comprueba enseguida que los maestres de campo tienen nombres holandeses. Es decir, que no hay muchísimos jefes católicos, pero muchísimos. Es decir, no me he molestado ni no puedo dar un dato, pero me atrevería a decir que en el fragor de los conflictos podríamos hablar de 50-50. Es decir, que basta leer con cuidado, no sé, cualquiera de los grandes, no sé, el asedio de Breda, que todo el mundo conoce por el cuadro de las lanzas de Velázquez. Si se mira con cuidado quién dirigió todo el tinglado, primero, el que lo dirige es un señor italiano, por mucho que Spínola nos parezca ya solo nuestro. Por supuesto, ya se sabe que entonces la servidumbre del rey es lo que hoy identificamos con la nacionalidad. Él servía al rey español y es más, se arruinó haciéndolo. Pero si se empieza a mirar la gran cantidad de generales que utilizó para la artillería, para la infantería, para la caballería, para las minas, hay montones de ellos que son de apellido holandés. O sea que, a ver, hubo muchos. Ahora eso sí, pero estamos ya en un territorio de tópicos. El que hace propaganda, una de las primeras cosas que decide es buscar la descalificación del enemigo. Hay una serie de animales, si queremos hacer un recuento de los cuentos infantiles nos ayudará a ello, que van moteados siempre o de listos o de zorros,
en español eso es vigente en la actualidad, o ya desconsideraciones mayores. Acuérdese todo el mundo de lo que se llegó a decir del duque de Alba, comedor de niños. Hay un grabado que lo especifica plenamente. Entonces, a la hora de hacer desconsideración del enemigo, rápidamente hay que identificarlos con los más adyectos. Uno, el zorro es listo que te engaña. Otro es el cerdo, que para mucha gente es lo más, no sé, la categoría peor en la que se puede caer. Todavía nosotros, me permito siempre recordarlo, si queremos insultar utilizamos la palabra cerdo. Está ahí, está en nuestro idioma. Ellos también conocían eso. No hay que olvidar que quien hacía la propaganda no era el inculto. Los que hacían la propaganda sabían español. Otra cosa que más sorprende al lector medio español es cuando compruebas que se escribían entre los enemigos, y se escribían en español porque era el idioma en el que servían a su señor. O en todo caso escribían en italiano o en latín. En italiano o en latín, no escribían en otras cosas. Ya si era personal, escribían en una variedad propia de Holanda, Zelanda, porque todavía cada una de ellas era también sus variedades. Entonces, una vez moteadas de eso, si además ya sabemos que hay tradición de llamar marranos a aquellos españoles de los que se decía que habíamos tenido mucho contacto con los judíos y con los musulmanes, pues miel sobre hojuelas. ¿Qué manera mejor de desconsiderar a los enemigos de las provincias de los Países Bajos con cerdos, con zorros, o al lado unos feísimos soldados que están intentando atacar con picas, con espadas, a las humildes y indefensas jóvenes holandesas? Y lo del león Sí. holandés es una evolución del león belga, porque el león es la representación de Bélgica, cuando se entendía por Bélgica todo lo que llamamos las 17 provincias. Y después se hizo el león holandés. Pero el primero, hay muchísimos grabados preciosos, porque para eso eran unos maestros, de leones belgas, incluyendo todos los territorios, e incluso hay algunos, y está en el libro, lo he incluido, hay algunos de esos mapas que incluye a la vez los gobernantes españoles y los gobernantes espúreos holandeses. Ahora, cuando estabas hablando, Melquiades, me he intentado meter un poco en la época, intento pensar, ¿qué pensaría, por ejemplo, un soldado holandés, belga, protestante, que se estaba rebelando contra el español y de repente en plena batalla ve que realmente está luchando contra su vecino, que es católico? Bueno, para empezar hay que tener muy en cuenta que el soldado era profesional. Es decir, esto se nos suele olvidar desde hace casi 200 años. El soldado que entra en guerra, ahora en Europa hay una, es el soldado de leva pública. Va a la guerra porque es atacado o defiende a su país. Entonces era porque era contratado. Claro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, no entenderemos nada. Tanto es así que si no, no entenderemos, por ejemplo, los castigos que sufrían. El que haya leído o ojeado mi libro habrá visto que más de una vez y de dos, por no decir cientos de veces, las batallas acababan sacrificando directamente a 100, 200, 300, hasta 2000 soldados. El que entraba en pelea sabía que le tocaba ese riesgo. Si era capitán, podía quizá tener la suerte de que le pagaran un rescate, porque el enemigo también necesitaba dinero. Pero el soldado, también se comprueba en esta guerra, podían fácilmente pasarse de bando. Porque una de las cosas terribles de los ejércitos es que se acababa el dinero y entonces había que pelear sin nada, sin saber si te iban a pagar. Hay que decir, y esto está muy,
muy comentado por todos los exégetas de la historia de la guerra, que en general el ejército eh, mandado por capitanes e integrado por españoles siempre entró en batalla aunque no se le pagara. Eso sí, al día siguiente eh, se amotinaba. Es decir, que los motines en el ejército fueron frecuentes, pero siempre después de dar la batalla. Y ya llegando al final de la entrevista, hablabas de, por ejemplo, el duque de Alba comiendo aquí niños. Y es muy interesante también el papel, ¿no?, que tuvo el duque de Alba. ¿Por qué el duque de Alba fue enviado en este caso a Flandes, y qué sucedió exactamente para que tuviera esa imagen de violento que llegó allí y asesinó, comió niños? ¿Qué era lo que esa imagen, por qué ha perdurado una imagen así que según leo en Imperiofobia, se sigue diciendo, cosa que no me la, ya en Bruselas nadie me ha asegurado que eso suceda en Bruselas? En Holanda a lo mejor sí que sucederá seguramente, que se diga que viene el coco, viene el duque de Alba. ¿Y por qué se labró esta imagen? El duque de Alba, antes de ir hasta Bruselas, era el general invicto. Eso hay primero que dejarlo bien claro. El general que había ayudado a Carlos V a dominar el imperio germánico. Era a la vez cabeza del partido político en España, si se puede hablar de partidos políticos, antagonista del príncipe de Éboli. Según la historiografía, el príncipe de Éboli, de origen portugués, casado con la famosa princesa de Éboli, digamos que defendía mayor liberalidad de costumbres y de creencias que el partido antagonista que dirigía el duque de Alba. Cuando se reciben las primeras noticias de que hay iconoclastia, hay una sublevación religiosa, y empieza nuevos luteranos de nuevo cuño, se dedican a tirar los santos de las efigies, los santos que hay en las iglesias católicas, porque creen que eso es adorar a ídolos, y se produce un gran desastre. La gobernadora pide ayuda, escribe a Madrid, entonces se disputa aquí en Madrid quién debe ir allí a poner paz. Hay discusión si debe hacerse con ejército, si no debe hacerse con ejército. Alba defiende que hay que hacerlo con el ejército. Entonces, a ver quién va a ir. Y lo primero que se piensa, que lo más normal, es que vaya algún primo italiano, primero por razones de proximidad y segundo porque era el esposo, por ejemplo, de la gobernadora que estaba en Malinas o en Bruselas. Pero se niega. En un principio. No, se niegan. Los príncipes italianos no quieren ir a Flandes, aludiendo que tienen bastantes problemas alrededor de Milán, alrededor de Saboya. Y entonces el duque de Alba se ve en el compromiso irremediable de tener que ir, porque él es el que ha defendido que hay que ir. No quiere ir, ¿eh? De hecho, le dice varias veces al rey que no tiene que ir. Y acepta ir con una condición. Él pone paz y el rey va a perdonar a los sublevados. Con esa decisión hace el famoso camino español, se presenta en Bruselas con 10.000 soldados, los más aguerridos, mejores que hay en toda Europa entonces, los junta, y en un tiempo relativamente corto de 2 meses se presenta andando con todos ellos en Bruselas. Su misión es castigar a estos iconoclastas, y hombre ejecutivo donde los haya, en año y 2 meses ajusticia a 1.007 personas, acusadas todas de lo que entonces era el mayor delito, que es atacar a la religión católica. Si se lee con cuidado la bibliografía que entonces, digamos, nace en los panfletos, no hay grandes protestas, porque ya se sabe que si viene el duque de Alba no va a ser precisamente a negociar. Cualquier general hubiera hecho lo mismo. En cuanto pasa ese tiempo, y de hecho ajusticia a 2 de los grandes nobles
católicos, que incluso habían estado, hablaban español perfectamente, pertenecían al Toisón de Oro, es decir, eran primos del rey de España. Habían venido a negociar a Madrid, que hay que atemperar, hay que discutir, hay que hablar de esto. Pero se cree que se han, digamos, atrevido a consentir determinadas sublevaciones que no se lo puede permitir un soberano. Estamos hablando en una época donde se creía que la religión del soberano era la religión de todos los súbditos. Justo es ahí, en esos 100 años próximos, donde va a cambiar totalmente esto. La tercera decisión importante que tomó fue que la organización de diócesis de la zona no dependiera de territorios que no fueran de la propia zona. Ahora nos parece también un poco curioso, pero había 3 diócesis que a su vez pertenecían a arzobispados franceses o alemanes, o de Luxemburgo. Entonces, de común acuerdo con el otro gran asesor del rey Felipe II, con el cardenal Granvela, deciden que hay que organizar esas diócesis y forman 15 diócesis con un arzobispado, precisamente él, el cardenal Granvela, como arzobispo de todo el territorio que llamaban entonces Flandes, para poder ser más regular en todos los sentidos. Pero eso también produjo una desazón inmensa. ¿Por qué? Porque por primera vez, también parece chocante, se empezó a tener en cuenta una carrera de méritos, cuando hasta entonces todos esos puestos, los abades, los capellanes, todo tipo de cargo que tenía que ver con las diócesis o con algún aspecto religioso, lo ponían las familias nobles de segundo rango. Por supuesto, las principales, pues en las grandes catedrales. No olvidemos que es un territorio muy religioso, no lo olvidemos. Y si cabe, esto es una exageración, si cabe es más religioso que el resto, si no, no se hubieran peleado por la religión. Entonces, eso produce la enemiga general. Ahí sí que consigue la otra parte de la enemiga. Eso se lo achacan más a Granvela. Me dicen, este francés, porque al fin y al cabo era borgoñón, este pequeño lío también del origen de cada una de las monarquías hay que tenerlo en cuenta. Este cardenal era borgoñón, es decir, de la misma zona de donde procedía la monarquía de Felipe el Hermoso, por tanto enemigo de Francia, del resto del reino, y considerado dentro del mundo de los Países Bajos como forastero. Entonces, entre un general como Alba, un cardenal como Granvela, pues consiguieron lo que no se había conseguido con el castigo de los iconoclastas, que se empezara a sublevar mucha gente por razones puramente de aplicación de normas que quizá vistas desde la perspectiva actual se verían mucho más modernas que entonces, porque lo esencial de entonces es que iba contra fueros y derechos. Habrás notado que ponen constantemente en sus grabados cómo se les pisotean sus fueros y sus derechos. Era tal el pandemonio de derechos que era muy difícil unificar aquello. Y ya tomado la efigie del duque de Alba, siempre se le representa con el cardenal al lado, que es el que le va soplando las maldades para que él las ejecute. Y hay un famoso grabado en el que da la sensación que se va a comer a un niño infante, y de ahí el comecocos o el coco que viene a meter. Lo que sí es cierto que hay canciones, yo he recuperado algunas de las canciones que se utilizan y se conocen ahora, aunque muchas veces no se sepa de dónde viene, que se cantaban contra el duque de Alba.
Ga je nou wel betalen? Ga je nou wel betalen? O recuerda que en el libro también cuento que como el aspecto del duque de Alba era con una enorme barba blanca, tenía 62, 63, 64 años, pues los postes donde se amarraban los barquitos de Gante y de todas estas ciudades que tienen todavía sus zonas navegables, se les llamaba duques de Alba, porque se veía la parte blanca de abajo y la parte negra de arriba. Y eso todavía tiene ese mismo nombre, ¿eh? Lo he podido comprobar. Van den Briel willen wij proberen duidelijk te maken dat de vrijheid van een volk het hoogste. En las provincias empieza a haber incidentes y el primer incidente de consistencia son los mendigos del mar que empiezan a tomar pequeños puntos de la costa y, entre comillas, demuestran que pueden vencer a ejércitos del duque de Alba. Y aprenden algo muy importante que va a ser la característica que va a impregnar toda la guerra. No enfrentemos nunca a los ejércitos imperiales en campo abierto. Mantengámonos o rodeados de agua, fueron unos maestros abriendo y cerrando compuertas, o metámonos dentro de una ciudad. Y de hecho todos los demás generales que van a seguir se van a ver obligados a hacer asedios. El primero, el propio duque de Alba, a través de su hijo. Y aquí quiero también dejar muy claro, en todos los panfletos, en todos los grabados, es tanto criticado el duque de Alba como don Fadrique. Duque de Alba porque un rasgo fundamental, no podían hablar mal de su soberano. Es decir, en aquel momento quien hablara mal de su soberano era un traidor. Entonces, ¿de quién se habla mal? De un mandado por el soberano, ese es el duque de Alba. No gobierna mal nuestro rey, gobierna mal su general, porque es general y gobernador. Entonces, toma una decisión que ahora además está muy bien estudiada, porque lo he podido comprobar por la bibliografía belga, que es entrar en disposiciones comerciales, fiscales y de ordenamiento jurídico en aquel mare magnum, en Imperiofobia, dice su autor Alvira, que había más de 400 fueros en las 17 provincias. Claro, negociar aquello era un pandemonio. Entonces, hay que pagar, se necesita dinero. Cada vez que tenía que pedir dinero el duque de Alba, se desesperaba porque tenía que pedirlo a 17 sitios, que a su vez se tenían que reunir con los 17, bueno, con las capitales más importantes, para que a su vez le acabaran concediendo un crédito de millones, que era como se llamaba entonces. Él creyó que al estilo castellano, lo mejor era poner un impuesto constante a todas las traslaciones, a todos los negocios. Ese es el famoso intento de poner el 10º, que no lo consiguió, por cierto. Pero eso sí, consiguió que se sublevara todo el mundo. Porque la idea esta que tenemos ahora de fiscalidad, eso lo pretendió poner el duque de Alba. Organizar también que era el jefe de una zona, el burgomaestre, qué obligaciones tenía. Eso ha pervivido en la legislación común de Bélgica más de 200 años. Muchísimas gracias por estar siempre apoyando Trincheras Ocultas. Cualquier me gusta, cuando comparten el vídeo, cuando dejan su comentario, ayuda a que el algoritmo de YouTube lo siga posicionando el canal y lleguemos a más gente y podamos entrevistar a más expertos desde el terreno, lo más importante. Les voy a dejar también una lista de reproducción sobre la investigación que estoy realizando aquí en Flandes para que puedan ver también más entrevistas sobre el tema que seguro que les apasiona. Melquiades, te voy a hacer ahora un pequeño juego, te voy a hacer preguntas rápidas y me las vas contestando, y si te quieres extender un poco no hay ningún problema. También es para intentar un poco destruir mitos, ¿no?, que a lo mejor tenemos sobre este periodo. ¿Se llegó a instalar la Inquisición, por ejemplo, en Flandes? La Inquisición española nunca. Es decir,
En Flandes, como en todos los territorios católicos, había una Inquisición de carácter papal. Normalmente tenía 100, 200 años o más años de vigencia, pero estas frases tópicas, nunca hubo Inquisición española. Sí. Sí. Se utilizó como que viene, nunca la hubo. Si tuvieras que definir, por ejemplo, al Duque de Alba en una palabra, ¿cómo lo definirías? Un hombre de hierro. Si tuvieras que quedarte con un grabado de que pienses que refleja muy bien, por ejemplo, un mensaje que quisieran lanzar los protestantes, imagino que dirás un grabado más de este ámbito. Hombre, quien haya leído mi libro habrá comprobado que hay dos tipos de grabados que especialmente me producen siempre desazón, que es ese que hemos aludido de los cerdos que ozan alrededor de ese sitio tan bonito que es la casa de la doncella. Y, hombre, me impresionan por el gran trabajo de elaboración todos los que se hicieron contra la tiranía del Duque de Alba. Es un trabajo que yo admiro. Me refiero artísticamente, ordenación de mensajes, ordenación de personajes, la colocación de los elementos simbólicos. Si uno tiene la posibilidad de tener una copia de 50 centímetros, que es normalmente lo que tienen de ancho, para admirar todos los detalles, es una maravilla. Es una maravilla. La eficacia sería lo contrario. Es como si asistieras al cine. Empiezas a mirar de izquierda a derecha, que es como se miraban, y comprobarás que todo existe, todo se cuenta. ¿Dirías, Melquiades, que la leyenda negra sigue vigente en Países Bajos? Bueno, vamos a irnos a Bélgica. ¿Dirías que sigue vigente en Bélgica? No me atrevo a decir que sigue vigente. Lo que sí tengo muy claro es que la leyenda negra donde más vigente existe es entre los españoles, que la conocemos poco y la utilizamos muy mal. A veces he oído disparates enormes queriendo justificar actuaciones nefastas, que también las hay en nuestra historia, diciendo que es de la leyenda negra. No, la leyenda negra es otra cosa. Es algo que se construye a partir de una deformación. La leyenda negra es una imagen creada. Yo no discuto los hechos, yo discuto la imagen creada. Y lo que me interesa es cómo se crea, cómo se difunde, hasta creérmela yo. ¿Dirías que España perdió más en Flandes de lo que pudo ganar, si es que ganó algo? Si la tengo que mirar desde la perspectiva económica y de la perspectiva reputacional, lo perdió todo. Es decir, lo mejor que le hubiera podido ocurrir al heredero del emperador Carlos V es haber dicho: papá, allá se las apañe, no quiero saber nada de esto. Pero ¿cómo no iba a querer si heredaba la ciudad más grande de Europa en aquel momento, como era Amberes? ¿Cómo no iba a heredar el sitio donde se fabricaban, donde se pintaba, donde se hacían las mejores obras de arte? Una vuelta por España está llena de obras flamencas. A ver, es que ¿quién no recuerda un tapiz? Los mejores tapices, los que ahora se pueden ver en el Palacio Real de España, por ejemplo, o en Zamora, hablo de algunos muy, muy famosos, o en Valencia, todos son procedentes de Flandes. ¿Dónde vendía Castilla la lana? En Flandes. ¿Dónde iban los barcos vascos a traer y a llevar? A Flandes. Es decir, era imposible renunciar a eso, pero el negocio le salió mal a la monarquía católica. Porque ¿qué hubiera pasado de esos estados en la actualidad? Sé que es muy complicado de definir un futuro, pero a lo mejor no hubieran estado tan juntos. Era imperio alemán. No olvidemos que el nombre exacto es Países Bajos de Alemania. Es decir, Países Bajos, dices, Países Bajos, vale, todos lo sabemos porque estaban inundados, efectivamente se protegieron del mar, pero el nombre, en la época de Carlos V, cuando se habla de esa organización, son los Países Bajos alemanes. Si hubieran sido al imperio, le hubiera tocado a Fernando.
¿Y por qué se llamaban mendigos del mar? ¿De dónde surge esto del Bueno, nombre? es una expresión de un noble, un noble flamenco prohispano, ayudante de la gobernadora en ese momento en Bruselas, que cuando se presentan otros nobles a pedigüeños y a pedir, los llama mendigos, y de ahí quedan mendigos del mar, porque los otros lo toman. Esa es otra de las técnicas, ¿no? Que es constante todavía en la vida actual, tomar un insulto como tu propio lema. Y ya para acabar, te voy a hacer dos preguntas. La primera, que me cuentes tu opinión sobre Imperiofobia. Vamos primero con esto, de Elvira Roca. ¿Qué opinas sobre este libro? Bueno, lo dejo claro al principio. La aparición de ese libro y su éxito me dio el empujón final. Es decir, cuando apareció el libro de Elvira, por la que siento admiración, entre otras cosas, los dos procedemos de un campo que los historiadores no nos perdonan, los dos somos filólogos de formación, y a mí me parece que su trabajo, con todas las discusiones que se puedan tener y aquilatar detalles, cosa que lo tienen todos los libros, es un trabajo que supuso un aldabonazo de explicación. Y entonces a mí me sirvió como acicate para sacarlo, rematar el trabajo. Es decir, este tipo de cosas para alguien que ha vivido en el mundo editorial muchos años, uno va un día a una librería, aparece por delante un libro que tiene además un título difícil, Imperofobia, y lo ojea y, entre otras cosas, por otras razones, conozco muy bien la editorial Siruela y digo, anda, pues este me interesa. Lo veo también, y él lo sabe ella personalmente, porque yo he tenido después, gracias a ella, que he tenido trato, que yo también dije, le faltan más grabados, o los grabados que hay son imposibles de estudiar porque son muy pequeños. En el libro mío también son pequeños, pero fue para mí un acicate para sacarlo. Y vuelvo a decir que se podrá discutir siempre detalles, pero como escalón es un nuevo escalón. Como respuesta, ¿no? Quizás como algo que nunca se había tocado. O como puesta en entredicho de todo. Es decir, hay grandes historiadores españoles y extranjeros que han trabajado sobre la Inquisición y España, sobre la conquista o el descubrimiento de América, sobre las guerras de religión, sobre, vamos, otros suecos que sobre la leyenda negra, Italia y España, multitud de personas, pero quizá ella ha amalgamado todo ese tipo de cosas. Y además el matiz, siempre muy discutible, el matiz de las explicaciones sobre los protestantes, pues bueno, ha puesto otra vez en la urdimbre y en la trama que explicar muchas cosas son difíciles desde una sola perspectiva. Y ya para acabar, cuéntanos por qué la gente debería leer tu libro. Sé que a lo mejor es una pregunta vergonzosa, pero creo que yo te lo digo, que es un libro que la verdad que a mí me abre también los ojos. Cuando leí también Imperiofobia me abrió los ojos, pero sobre todo porque siempre he querido encontrar un libro que recoja mucho grabado para poder ver, quizás es algo que le faltaba, es verdad, a ciertos libros, el poder ver con una imagen lo que realmente querían representar, y así también es una forma fabulosa de aprender sobre esta propaganda, sobre la historia, en este caso de este siglo, porque la imprenta fue muy importante en aquel momento. Y creo que se ha notado en lo que vengo diciendo. Si algo sabía de antemano, es que las, las verdades entran por los ojos, sobre todo si no sabes leer. Y como es un hecho indiscutible que había poca gente que sabía leer, eh, me preocupó desde el principio que conociera yo mismo poco qué es realmente lo que veían. Es decir, qué veía un señor de París cuando quería saber algo de Madrid? Un parisiense de entonces sabía que su rey estaba en una cárcel de Madrid, pero no sabía cómo era Madrid.
Entonces buscaba un mapa, un plano, buscaba el dibujo, porque tenían mucho éxito los dibujos de los españoles según sus regiones. Porque hay que imaginarse, si uno nace en Colonia, vive en Colonia y le dicen que en España hay gente que todavía viste a la musulmana, que hay ciudades que tienen unos grandes edificios árabes o que hacemos catedrales más tarde que los demás. Entonces, eso hay que verlo. Pero una vez que ves eso, tú dices, voy a mirar lo que veían para informarse en contra, según se ha ido creyendo, que se formó la opinión negativa respecto del mundo hispano. Entonces, ¿por qué en un grabado como este el español medio es tan nefasto? Porque alguien se preocupó de hacer una caricatura del señor español. Entonces, eso es lo que me obsesionó. Voy a ver lo que realmente veían. Eso lo supieron hacer fenomenalmente bien. Cuando Guillermo el Taciturno quiere hablar mal del que había sido hasta ese momento su rey soberano y que siempre decía que era su rey soberano, lo primero que dice de él es que está casado 2 veces. Es decir, hay que ir por lo feo. Entonces, eso lo dice, lo imprime y otros se encargan después de hacer los dibujos. Pongo ese ejemplo porque a continuación dijo que había matado a su hijo. Otros después vienen y hacen una magnífica ópera. Sí, sí. Es decir, que Sigue vigente. Alguna, por ejemplo, estas obras, ¿no? Podemos decir. las grandes obras artísticas, especialmente las musicales, son magníficas obras musicales basadas en unas tonterías grandísimas. Pero eso no tiene nada que ver. Es decir, yo no me voy a poner a decir que Don Carlos es intratable, ¿no? Y hay óperas sobre el Duque de Alba y grandísimas obras de teatro protagonizadas por grandes capitanes, también en España. Invito a que releamos El alcalde de Zalamea, a que releamos Fuenteovejuna. Ahí hay una gran crítica también de algunos profesionales del ejército. Entonces, pero pensar que el hijo de Felipe II fue asesinado por su padre o que le quitaba, vamos, la posible novia de su hijo. Eso, como mínimo, es una tontería. Perfecto, pues muchísimas gracias, Melquiades, por esta entrevista. Hoy nos desplazamos a Malinas para conocer el legado hispánico en la zona, una ciudad que pasa desapercibida para los turistas que visitan Bélgica, obcecados en llegar a Brujas, Amberes, Gante o Lovaina.